Bienvenidos a todos a un nuevo video en The Mall Teacher. En esta oportunidad vamos a comenzar a resolver la guía de equilibrio químico y cinética. Comenzamos con la tanda de cinética. En el punto A hay que expresar la velocidad de la reacción en función de la desaparición de los reactivos y en el punto B en función de la aparición de los productos. Obviamente que como desaparece, vamos a colocar un signo negativo para los reactivos y es la variación, la menos variación de la concentración de los reactivos, ¿sí?, que tenemos, dividido delta tiempo. Esto va a ser igual a la menos variación de concentración del oxígeno sobre delta tiempo, pero considerando que tenemos 6 moles y 2 moles de cada uno, lo vamos a poner abajo en el denominador al 2 para el primer reactivo y 6 para el segundo reactivo, ¿sí? También podemos multiplicar todo por un medio y por un sexto, que sería lo mismo. Mientras que para los productos sería el tema positivo, ¿no? Entonces tendríamos la variación ya positiva, porque es la aparición del producto, del dióxido de carbono, sobre 4 por delta tiempo, igual a la variación de la concentración de agua por 6 por delta tiempo. Y ya estamos con eso. Bueno, en el ejercicio número 2 tenemos que expresar la velocidad de desaparición de cada reactivo y la velocidad de formación del producto. Muy sencillo, sabiendo que la velocidad es igual a la menos variación de la concentración del monóxido sobre 2 por delta tiempo. Esto es igual a la menos variación de la concentración del oxígeno sobre delta tiempo, igual a la concentración del dióxido de carbono, del dióxido de nitrógeno, perdón, por 2 por delta tiempo. Acuérdate que es el coeficiente de equilibrio. Ahora, en el punto B nos dicen que la velocidad de la reacción vale 0,0666 molar por segundo. ¿Cuánto vale la velocidad del oxígeno, sabiendo que esto es igual a la menos concentración del oxígeno sobre delta tiempo? Bueno, valdría exactamente lo mismo, porque tendremos equivalente, el coeficiente vale 1, entonces la velocidad de desaparición del oxígeno es equivalente. Ahora, si yo quiero plantear para el monóxido de nitrógeno, a tener en cuenta que como tiene un 2 abajo, ese 2 pasaría multiplicando, ¿sí? Este 2 que tiene acá pasaría multiplicando y sería el doble. Por lo tanto, nos encontramos que el valor para el monóxido de nitrógeno sería menos 0,132 molar por segundo. Igual, ojo que este menos es relativo, significa la velocidad de desaparición. ¿Está bien? A tener en cuenta eso. Y luego, como en el dióxido de nitrógeno pasa algo similar, sería el mismo valor, 0,132 molar por sobre segundo, pero positivo, porque estamos hablando de un producto. Y no se hace nada más, porque acordate que la velocidad es concentración sobre tiempo, ¿sí? Acordate que simplemente la velocidad de una reacción química es la concentración sobre el tiempo. Moles sobre segundo, moles sobre minuto, por ejemplo, sobre hora. Moles por litro, ¿no? Acá siempre hablamos de molaridad, concentración molar. En el tercer ejercicio tenemos que analizar la reacción de descomposición del agua oxigenada. Nos cuentan que la concentración es de 3% masa volumen y tenemos que calcular la velocidad de la reacción, sabiendo que su constante vale 0,0410 minutos a la menos 1. Bueno, y es de primer orden, nos cuentan. El único reactivo es el peróxido de hidrógeno, así que si planteamos la ecuación de la velocidad, la ecuación de la ley experimental de velocidad, es igual a la constante por la concentración de los reactivos que afectan a la velocidad de la reacción. Obviamente que esto elevado a la 1, porque su orden vale 1. Ten en cuenta eso, no confundirte, que esto sería el orden y no el coeficiente de equilibrio. ¿Ok? Como nos cuentan que tenemos que sacar, bueno, ya sacamos calcular la velocidad de la reacción. Ya planteamos la ecuación. Tenemos que calcular la velocidad. Tenemos K, nos falta la concentración en unidad molar. Sabemos que la concentración son 3 gramos
cada 100 centímetros cúbicos de solución, 3% masa-volumen. Sacamos la masa cada 1000 centímetros cúbicos, como lo exige la molaridad. Esto sería 30 gramos. Ahora, la masa molar del peróxido de hidrógeno, si vos lo sacás con la tabla periódica, son 34 gramos por cada mol. O sea que si yo divido masa sobre masa molar, esto me va a dar el número de moles en 1000 centímetros cúbicos. Me va a dar 0,882 molar. O sea, la molaridad que está acá, multiplicada acá, que vale 0,0410 minuto a la menos 1. Por lo tanto, si multiplico este valor por este valor, la velocidad de la reacción me va a estar dando 0,0362 molar sobre minuto, o molar por minuto a la menos 1. Ojo, porque la guía marca molar sobre segundo y la unidad que nos da en K es en minutos, así que ojo con eso porque hay que tener en cuenta. En la guía marca esta, pero acá se está usando el tiempo y nos da el mismo valor. ¿Está bien? Después en el punto C dice qué ocurriría con la velocidad si se aumenta el triple de la concentración del peróxido. Si se aumenta el triple, la velocidad va a aumentar el triple, puesto que pasa lo mismo porque el orden de la reacción es 1. O sea que en el punto B, si yo aumento el triple, tengo el triple de la concentración del peróxido, la concentración, el valor de la velocidad se triplica. Orden 1, pasa lo mismo. Y con el oxígeno no pasa nada porque es un producto. Los productos no van a estar afectando la velocidad de la reacción, sino que en este caso, en el experimental, solamente considero a los reactivos. Vamos con el cuarto ejercicio. Tenemos que analizar esta reacción química entre el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y los valores de concentraciones y las velocidades. Primero nos piden sacar los órdenes parciales de los reactivos. Como puedes ver, cuando se duplica la concentración del monóxido, la velocidad se duplica en valor. Como ocurre lo mismo, vamos a decir que el monóxido de carbono tiene un orden 1 de la reacción. ¿Estamos? Luego, ¿qué pasa con el dióxido? Cuando analizamos el valor de 1 hacia 2, vemos que de 0,5 pasa a 1, se duplica, y también lo hace la velocidad, se está duplicando. Por lo tanto, como estamos analizando otro reactivo, este por separado también nos hace referencia a que el orden de la reacción vale 1. Por lo tanto, el orden global de la reacción, esto sería el punto A, el punto B sería el orden total, vale 2. Bien, la constante de velocidad. Bueno, despejando de la fórmula, podemos decir que la constante se calcula dividiendo velocidad sobre la concentración del monóxido por la concentración del dióxido. Esto va a ser igual a K. Simplemente, por ejemplo, tomo los valores de la línea número 1, este valor y este valor, ¿sí? Y te va a dar aproximadamente 1,9 por molar a la menos 1 por segundo a la menos 1. Las unidades que va a tener K dependen del orden total de la reacción. Si el orden vale 2, estas son las unidades que tenés que colocar. ¿Cómo puedo inferir las unidades de K para cualquier orden de la reacción? Bueno, nótate esto. Igual en mi video teórico de cinética lo tenés. En un orden N, las unidades para K van a ser segundo a la menos 1 por mol a la 1 menos N por litro a la N menos 1. Y lo que te quede, que es mol por litro, acordate que eso sería la molaridad. Por eso acá me queda molaridad a la menos 1 por segundo a la menos 1. Y después en el punto C dice, en el punto D, perdón. Esto sería el punto C. En el punto D, ¿qué ocurriría si con la velocidad de la reacción se aumenta el triple de la concentración del dióxido de nitrógeno? Obviamente que como el orden es 1, la velocidad se va a triplicar. Con el ejercicio 5 arrancamos muy parecido al anterior, ya que tenemos que escribir la ecuación que representa a la velocidad de la reacción. Obviamente que tenemos que tener en cuenta los órdenes parciales de cada reactivo, o sea que en el punto A yo tengo que decir que la velocidad
a ser igual a K por la concentración del monóxido de carbono a la 1, porque cuando se, por ejemplo, triplica la concentración del monóxido, la velocidad también se triplica. Así que el orden es 1. En cambio, cuando yo voy a duplicar la concentración del cloro, la velocidad se va a cuadruplicar. ¿Estamos? Por lo tanto, vamos a decir que cuando ocurre esto, si se duplica y la velocidad se cuadruplica, el orden de la reacción respecto al cloro va a valer 2. Por lo tanto, el orden global de la reacción, el orden total, va a valer 3. Calcularle el valor de la constante de velocidad con las unidades correctas, como te enseñé hace un rato con esa formulita que te enseñé para calcular las unidades, ¿sí? Acuérdate que la velocidad en este caso va a ser igual a la constante va a ser igual a la velocidad dividido en la concentración del monóxido por la concentración del cloro al cuadrado. Ojito, Bueno, eso a mí me está dando aproximadamente 25,2 segundo a la menos 1 por mol a la menos 2 por litro al cuadrado. Que en definitiva, si esto lo acomodás, sería básicamente segundo a la menos 1 por mol a la menos 2. O al revés, como quieras. Si querés primero poner este y después este, es lo mismo. ¿Está bien? En el punto de qué ocurriría con la velocidad de la reacción si aumento al triple la concentración del cloro. Suponete que yo tenía 1 molar y pasa de 1 molar a 3 molar. Como el orden de la reacción vale 2 respecto al cloro, la velocidad aumentaría 9 veces. ¿Estamos? Esa sería la respuesta del 5. Vamos con el 6. Nos cuentan que la reacción entre cloroformo y cloro es de orden 1 respecto al cloroformo y de orden 1 medio respecto al cloro. Hay que escribir la ecuación de velocidad para dicha reacción. O sea que el punto A sería velocidad igual a K por la concentración del cloroformo elevado a la 1 por su orden 1 por la concentración del cloro elevado a la 1 medio. Si sumamos 1 medio más 1 sería 1,5, o sea el orden total 3 medios. ¿Está bien? C. Indicar 3 factores que afectan a la velocidad de la reacción. Bueno, ahí puedes ver mi video teórico que te cuenta todo con más claridad, pero podríamos nombrar, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura, el tipo de reactivo que participa, la luz, por ejemplo, la presencia de un catalizador, ¿sí? Bien, y después dice, cuando se añade un catalizador, o sea, una sustancia que no participa directamente de la reacción, pero que modifica la velocidad de la reacción, ¿qué pasa con la energía de activación? ¿Aumenta o disminuye? No, la energía de activación, que es el umbral para pasar de reactivos a productos, ¿sí?, va a tener que bajar, porque si yo le meto un catalizador es para que la velocidad aumente, por ejemplo, por lo general, ¿no? Entonces la energía de activación va a bajar para que permitir el proceso de manera más sencilla. En el ejercicio 7 tenemos que ver la hidrólisis de la sacarosa. Nos cuentan que la velocidad de la reacción se duplica al justamente duplicar la concentración molar de la sacarosa, mientras que al triplicar la concentración de agua la velocidad no se ve afectada. O sea que tenemos que escribir los órdenes parciales. Respecto de la sacarosa, que esta es su fórmula molecular, carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 11, su orden vale 1. Mientras que para el agua el orden vale 0 porque no afecta a la velocidad de la reacción. Hay que expresar la ley experimental de la velocidad, sería K por únicamente la concentración de la sacarosa. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Luego nos cuentan, una vez alcanzado el equilibrio, o sea que cuando la velocidad de la reacción directa se hace igual a la velocidad de la reacción indirecta, a la inversa. ¿Cómo será la velocidad de la reacción inversa respecto a la velocidad de la reacción de la hidrólisis, o sea, de la directa? Bueno, básicamente igual, ¿sí? En un equilibrio, la velocidad de ambas reacciones, tanto de la derecha como la izquierda, la que va hacia la derecha como la que va hacia la izquierda, debe ser igual. Por lo tanto, esto habla de un equilibrio químico. ¿Ok? Bien.
Entonces, en el punto D, expresar la constante de equilibrio de la reacción de hidrólisis de la sacarosa. Bueno, simplemente decimos que el Kc, la constante de equilibrio, siempre es la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes de equilibrio. Si bien en la guía ponen con palabras, que me causa gracia, pero bueno, se pone, vamos a poner acá las formulitas rapidito. Sería la concentración de la glucosa, carbono 6, hidrógeno 2, oxígeno 6, por la concentración de la fructosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, tienen la misma fórmula molecular, dividido la concentración de la sacarosa, carbono 11, hidrógeno 22, oxígeno 11. El agua no participa de la reacción, no afecta el equilibrio, así que no la contamos como sustancia importante. Vamos con el ejercicio 8. Nos cuentan que el ácido iorídrico tenemos que descomponerlo, ¿no?, en hidrógeno y yodo diatómico. Bueno, o sea que 2 moles del ácido iorídrico se van a descomponer en 1 mol de hidrógeno gaseoso y 1 mol de yodo gaseoso. ¿Sí? Bien. Ahora, esa sería la ecuación química balanceada del punto A. Tipo de enlace que representa esta sustancia, como son 2 no metales, es un enlace del tipo covalente. ¿Ok? Y en el C, a partir de los datos del gráfico, calcular la velocidad de la reacción en cada intervalo. Por ejemplo, en el intervalo I1 sería este. Tuki, tuki. Por si no se entiende. ¿Ok? El I2 y el I3. Lo hago para uno y después vos haces el resto. Es una boludez esto. Acuérdate que la velocidad de la reacción es la variación de la concentración sobre la variación del tiempo. ¿Está bien? Entonces, como tenemos acá, obviamente, la menos variación de justamente el ácido iorídrico, tenemos que tener en cuenta que va a ser negativa porque es una velocidad de desaparición. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a pasar? La variación de la concentración, en este caso, fíjate que pasa de 0,7, de 0,5 molar a 0,7 sobre un tiempo de 3 minutos menos un tiempo de 1 minuto. Por lo tanto, arriba me va a quedar menos 0,2 sobre 3 menos 1, 2. Así que la velocidad me va a quedar un total de menos 0,1 moles, molar, mol por litro, sobre minuto. Y ahí tenemos el intervalo 1. Así harías el intervalo 2 y el intervalo 3. Una pavada. Finalmente, en el ejercicio número 9, es el último que vamos a hacer en este video, tenemos al dióxido de nitrógeno que se polimeriza con el tetraóxido de nitrógeno. El dióxido es rojizo. El tetraóxido, para que puse mal, rojizo. El tetraóxido es incoloro. ¿Ok? Nos cuentan que cuando la temperatura vale 0 grados Celsius, la reacción tiende a ser incolora, o sea, tiende hacia la derecha. ¿Ok? Ahora, cuando se aumenta la temperatura, pasa a ser rojiza, tiende hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, la conclusión es que si yo aumento la temperatura, la reacción va a tender a ir hacia los reactivos. Si yo recuerdo el principio del Leche-Tellier, cuando ocurre esto, el sistema va a querer hacer lo contrario, o sea, bajar la temperatura. Por lo tanto, si quiere bajar la temperatura, va a tener que ir hacia la derecha, hacia los productos, o sea, liberando calor. Se libera calor. Y si se libera calor, la reacción va a ser justamente exotérmica. O sea, los 2 moles del dióxido de nitrógeno equilibrados con un mol del tetraóxido de nitrógeno va a liberar calor porque justamente la temperatura tiene que bajar. Esa sería la conclusión con el principio de
Lechetelier. Recuerden que sería el efecto contrario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau chau.